Muchas gracias por acompañarnos este 1 de abril de 2015 a SOS 911 Rescate del Alma. SOS 911 está basado en el Salmo 9:11, por eso SOS 911, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Agape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en la llave Mildros, entre Abasolo y Aldama. Por favor, acompáñenos, que queremos ser de bendición para usted y su familia a través de la Biblia. Demos una invitación, por favor, que nos acompañe en esta hora de programa, y tenemos dos objetivos. Primero es alabar a Dios por sobre todas las cosas, darle la gloria a Él y la edificación de usted a través de su palabra. 3 segmentos tenemos hoy, si Dios nos permite, en esta hora. Primero, el tema de hoy es rechazar a Jesús lleva al suicidio espiritual. Y segundo, veremos también el consultorio bíblico por nuestro pastor, el pastor Cedas. Y al final, la oración especial. Si usted está en aflicción, si su corazón está roto, si se siente solitario usted, si tiene un pensamiento, como vamos a ver el tema hoy, suicidas, si usted tiene ansiedad en su corazón, si su vida es un caos, créame, Jesucristo puede ser, es la solución que necesita su vida. No puede, es la solución que necesita su vida, y queremos orar por usted. Por favor, escríbanos en esta hora en imagen-política ahí en el Face, y con gusto oraremos personalmente por usted para que la gracia del Señor Jesucristo le dé paz y sane su corazón. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Agape, y le invito a que se quede con el rescatista poderoso que es Jesucristo. Que Él lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios, es verdad. La fortaleza, el sustento, el sostén de nuestra vida ha sido Jesucristo estos años, 29 años en mi caso, y nunca me ha defraudado. Siempre me ha dado esperanza, siempre ha mostrado el Señor su amor, y Él me ha bastado para seguir adelante mi vida. Gracias a Dios, Él nos ama y Él quiere darle a usted el refugio que necesita su hogar. Por favor, búsquelo. Dice 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de sencillo es este versículo. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, tiene la vida eterna. Pero si lo rechazamos, bueno, no tendremos la vida. Y como dice en otro texto, la ira de Dios estará sobre usted. Aquella persona que busca suicidarse se siente solo, decepcionada, sin esperanza, o traicionada, o todo lo anterior junto. Mas Cristo le ama y ha hecho todo lo posible para comprobarnos y que Él nos ama. Al solitario Jesús quiere abrazarlo eternamente. Al decepcionado Jesús quiere que invierta en Él y quiere enriquecerlo. Al desesperanzado Jesús quiere que ponga su fe en Él. Y al traicionado Jesús quiere darle su absoluta lealtad.
Él nos deja escoger, amarlo o rechazarlo. Amarlo, como vimos al principio, recompensará con vida eterna, pero rechazarlo nos condenará con muerte eterna. Rechazar a Jesús es rechazar al autor de la vida. Si rechazamos, estamos buscando nuestra propia muerte. Nos estaremos entonces llevando al suicidio espiritual. Lo sepamos o no nos demos cuenta, al rechazar a Jesús, rechazamos la vida y pues estamos prácticamente llevando nuestra vida al suicidio espiritual. La historia de hoy es la historia de Jesús y de Judas. Y yo titulé así el tema: rechazar a Cristo lleva al suicidio espiritual. Así es, no se quiere nada con Dios, entonces eso es lo que pasa. Y veremos 7 rechazos de Judas que lo condujeron al suicidio. Primero, lo rechazó al no valorar su ministerio. Dice Mateo 10, 1 al 4. Entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 2 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas, el que también le entregó, Judas Iscariote. Gloria a Dios. Dice que el Señor a estos 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria a Dios. Así de sencillo Dios se los dio. Así de fácil como que el jefe le da a sus empleados un uniforme, unas herramientas de trabajo. Bueno, así de sencillo para Dios fue darles este poder, esta autoridad a sus discípulos con amor de expulsar demonios para que los echasen fuera, dice el versículo 1, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Desde el primero hasta el último que se menciona, desde Pedro hasta Judas Iscariote, tenían esta unción. No dice la Biblia que Judas no, dice que a todos ellos. Y Judas también tenía este poder, Dios se lo dio. Yo creo que Jesús, al estar cerca de Judas, nos está demostrando que nadie puede decir: el Señor a mí no me habló, el Señor a mí no tiene paciencia, el Señor a mí no me quiere utilizar. Si utilizó a Judas, también nos puede utilizar a nosotros. Judas tendría alrededor de más o menos 3 años para convivir con Jesús, 3 años para comprobar que Jesús en verdad le amaba, 3 años de milagros, 3 años hasta siendo investido por esta unción, pero nunca lo llegó a amar. 3 años del ministerio de Jesús, se tomó su tiempo. En Mateo 11, 21 y 24 leemos que Jesús les dice que el castigo para Tiro, Sidón y Gomorra sería más tolerable para el castigo para Corazín, Betsaida y Capernaum, porque en estas 3 ciudades finales Dios había mostrado grandes milagros, no así en Tiro, Sidón y Gomorra. Entonces el castigo sería más difícil para aquellas personas que hubieran visto más los señales de Jesús. Bueno, pero si alguien vio señales de Jesús y ni así se arrepintió, ese fue Judas. Su castigo ha de ser de los más terribles. No valoró su ministerio al ser ungido por el mismo Cristo. Mucha gente tiene ministerios en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Aunque sirven a Dios, no lo hacen por por agrado a Dios, sino lo hacen por vanidad, lo hacen por un sentido del deber, lo hacen porque lo hacen los demás o mecánicamente, y eso no está bueno. Eso es rechazar a Jesús cuando está uno tan cerca de eso, y rechazar a Jesús es rechazar a la vida, y rechazar a Cristo lleva al suicidio espiritual, como estudiamos en la historia de Jesús y de Judas. Segundo rechazo, lo rechazó al criticar las ofrendas que le daban a Jesús. Lo rechazó al criticar las ofrendas que le daban a Jesús. Dice Juan 12: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios
y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, escuche por favor, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gloria a Dios. El corazón hermoso de María aromatizaba mucho más que esa fragancia muy cara. Más, ese no es mi tema hablar de María, Lázaro y Marta, más Judas era todo lo contrario a María. Su corazón hedía de avaricia. Parecía que su idea era noble al decir mejor lo hubieran dado a los pobres, pero esa no era su intención. Juan, siendo inspirado por Dios, el que escribe el Evangelio, dice que este hombre era ladrón. Jesús añade, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Debemos invertir todo nuestro corazón al adorar a Dios. Nada de una parte para Dios, otra parte para idolatrar a María, otra parte para inclinarse siempre ante el vicio, ni para poner al enamorado o la enamorada antes que Dios. No. Debe de ser completamente para Dios, a Él y primero a Él. Sobre todo en el culto a Jesucristo, tomémoslo con seriedad y el gozo que lo merece. Nada de criticar el ofrendar de los demás, siempre y cuando tiene que ver con reverencia y santidad. A Dios no lo engañamos. Muchos fingen adorar a Dios, es lo que estaba haciendo Judas, pero solo buscan hacer mercadería, porque ellos solamente buscan a las ovejas, que tremendo, buscan a las ovejas solamente por su lana. Dice 2 de Pedro 2, 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí quería yo llegar. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con muchas palabras. ¿Qué le parece? Y es verdad, muchas iglesias así son. Muchos hoy se burlan de las iglesias cristianas como ladronas. Y no se dan cuenta que durante siglos han sido explotados por su religión mercenaria y que les enseña doctrinas que tan solamente con leer la Biblia, esas doctrinas se derrumban. En Ágape no hacemos pactos económicos, eso no dice la Biblia, no. Ni vendemos objetos disqueorados, ni ídolos, no, tampoco, mucho menos. Es más, no tenemos ni oro ni plata en el templo, pero no lo necesitamos. Tenemos aluminio, tenemos cobre, tenemos hierro, pero buscamos unirnos a Pedro, aquel que dijo así, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos les damos. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántense y anden. Eso dijo en Hechos 3:6. Lo que queremos es levantar a las personas a través de Jesucristo, de sus vicios, de sus heridas, para que se levanten de sus miedos, de sus fracasos, con la ayuda del Señor Jesucristo. Lo material es secundario. Y por eso yo le invito a que pongamos todo nuestro corazón en el Señor. No critiquemos, no rechacemos las ofrendas que dan los demás. Regreso a nuestro tema con Judas. Es de llamar la atención que Jesús, sabiendo cómo era Judas, le da un lugar de suma confianza. Le da la bolsa donde estaba el dinero. Jesús se la da. Confianza que Judas no valoró, ni lo hizo acercarse a Jesús. Es que vivir con Jesús cerca de Jesús no es vivir con Jesús. Mucha gente es así. Termino este punto. Si usted ofrenda a Dios 1,000 pesos, gracias a Dios, pero hacia al lado de usted hay un niño que ofrenda un diente porque le dijeron que ese diente se convirtió en una moneda al día siguiente, no lo critiquemos, no lo despreciemos. Cada uno lo hace, debe hacerlo con el corazón. Ese dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Alabado sea Dios. Judas rechazaba la convivencia con Dios. Aunque estaba cerca de él, no estaba en comunión con Jesús. Su corazón no lo llegó a amar. Por eso es que rechazar a Cristo lleva al suicidio espiritual. Tercer rechazo de Judas. Lo rechazó al vender su lealtad. Mateo 26, 14 al 16, escrito está. Entonces uno de los 12,
que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me darás? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces, después de que Jesús fuera ungido por María, Judas vuelve a demostrar su amor al dinero. El amor al dinero, dice el apóstol Pablo, es la raíz de todos los males. ¿Qué me quieren dar? Y yo entregaré al maestro. ¿Qué se necesita para tener el corazón pensamientos así? Jesús solamente le había dado bienes, solamente le había dado bendición, le había mostrado su poder, lo había hecho útil, le había sacado del anonimato y lo iba a poner entre sus 12 apóstoles. Pero esta persona tenía odio. Jesús le acababa de poner en evidencia porque le acaba de decir que él era un ladrón. Pero Judas, en lugar de arrepentirse, cierra su puño y su corazón, como lo hizo Faraón en el Éxodo, y así agotaba otra oportunidad para salvar su vida. Judas, claro que sabía que cuando Jesús fuera apresado, sería para ser sacrificado. Él lo sabía y aún así lo hace. Jesús se lo había profetizado. Mas Jesús, que también sabía qué hacía y cómo pensaba Judas, y a nosotros nos conoce excelentemente, aún así lo dejó convivir con él y con los apóstoles. No lo rechazó. No le dijo: tú no, tú eres hijo de perdición. No. Al principio permitió Jesús que Judas estuviera con él. Pero este hombre vende su lealtad. ¿Qué precio me darán? A precio de esclavo vendió a Jesús. Con el precio más bajo. Así vendió a Jesús. Y aceptó ese dinero. Imagínense, por favor, qué tenía en el corazón ese hombre. Pero ese hombre no quería nada con Jesús. Lo rechazó. Lo atacó. Lo vendió. Jesús claro que lo veía mientras este hombre extendía la mano para recibir el dinero de esta persona sucia. Y aún así, Jesús lo amaba. Rechazar a Cristo lleva al suicidio espiritual. El que tiene al Hijo tiene la vida. No el que está cerca, no, el que tiene al Hijo. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice 1 de Juan 5:12. Cuarto rechazo que hace Judas, que lo condujo al suicidio. Cuarto rechazo está en Juan 13:1-17. Es un texto largo y quiero resumirlo. Él lo rechazó al no dejarse lavar por completo. En este pasaje de Juan 13, Jesús, con humildad, se quita su manto y empieza a lavar los pies de los apóstoles, de cada uno de ellos. Pedro, Juan, Andrés, Bartolomé, ahí estaban todos, Tomás, Mateo, y también los pies de Judas. También los pies de él los lavó. Judas, que tenía en su corazón pensamientos malos hacia Jesús, dejó que le lavara los pies el maestro. Lo rechazó a Jesús al no dejar lavarse por completo. Solamente le entregó los pies, pero nunca le entregó su corazón. Parecía que él era de los 12, parecía que él se iba a salvar, parecía que él era un siervo de Dios. Claro, cantaba con los 12, servía como los 12 apóstoles, tenía el poder por unción divina, pero aún así no era de los 12, no iba a ser salvo. Esa persona rechazó a Jesús al no dejarse lavar por completo. Mucha gente es así, le entrega a Jesús solamente una parte de su corazón. Solo se porta bien los domingos, o solo se porta bien y obedece a Dios mientras las aguas disminuyen de los problemas y preocupaciones. Otros solamente dejan cierta parte de sus errores y sus pecados, pero mantienen otros. Otros, es cierto, ya no golpean a su familia, pero siguen tomando y siguen arriesgándose cada vez. ¿Esa es su historia? ¿Esa es la historia de usted? No seamos así como Judas. Si vamos a caminar con Jesús, que sea completamente y con decisión. Cuando vamos al doctor necesitamos seguir la dieta y las medicinas que el doctor nos dice, los cuidados que debemos de tener. Si fallamos en alguna de ellos, por más que seamos fieles en las recetas, en las medicinas, en las inyecciones, pero si no nos cuidamos, pues vamos a terminar mal.
Dios quiere tocar todo nuestro corazón, quiere lavar todo el veneno del pecado de nuestro corazón y de nuestra vida, porque un poco de error en nuestro corazón puede hacer que eso fermente y crezca para mal. Dios quiere que le entreguemos todo nuestro corazón y Él quiere lavarlo por completo, no solamente una parte. Por eso hay que entregarle al Señor Jesús toda nuestra vida y Él nos bendecirá para siempre. Judas no lo hace. Judas, me imagino, también colocó sus pies y Jesús le lavó los pies. Con humildad, Jesús mostraba humildad. Pero Judas no quiso nada con Jesús. Quinto rechazo de Judas, que lo condujo al suicidio. Lo rechazó al ser un sinvergüenza. Veamos por favor como dice Mateo 26, 21 al 25. Mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se estaban preparando para la Santa Cena. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y él le dijo: tú lo has dicho. Todavía le pregunta a este hombre: ¿seré yo, maestro, el que te voy a entregar? Lo había vendido. Era un ladrón. Criticaba las ofrendas. Y todavía le pregunta: ¿será acaso que soy yo, maestro? Esta persona era un sinvergüenza. Estaba rechazando por completo al que lo amaba con todo su corazón. Estaban por recordar la Pascua, que antecede a la 10ª plaga, que es el tema que estamos tratando semana a semana en nuestro programa de Al Rescate del Alma. Hoy, por motivo especial, por motivo de la Semana Santa, estamos tocando ese tema. Y Jesús magnificaría la Pascua transformándolo en la Cena del Señor. La Pascua preparaba el camino para la Cena del Señor. Ya no sería un corderito del rebaño que sería sacrificado, ahora sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo. La Cena del Señor, no el desayuno, no el almuerzo, no, la cena, en la noche. Judas con cinismo le pregunta al que todo lo ve: ¿será acaso que soy yo, maestro, el que te voy a entregar? En lugar de ser transparente y de pedirle perdón a Dios confesando que lo iba a entregar, le pregunta todavía con cinismo: ¿soy yo, maestro? Aquí Judas vuelve a cerrarse él solo ante la oportunidad de salvación. Y ya no participó de la Santa Cena. Jesús nos enseña que nadie debe participar de la Cena del Señor indignamente, con malas intenciones en el corazón y sin el arrepentimiento. En 1 Corintios 11, 29 y 30, el apóstol Pablo dice así: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está hablando de la Cena del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué le parece? Comer así indignamente la Cena del Señor puede traer desgracias para la vida. La Biblia es una unidad doctrinal. Usted puede moverse en cada versículo de la Biblia y usted, con la ayuda del Señor, va a encontrar que todo se eslabona perfectamente. Nada choca con nada, gracias a Dios. La Biblia es una unidad doctrinal. ¿Por qué digo esto? Bueno, si Judas hubiera tomado la Santa Cena del Señor, según el texto, ¿qué le hubiera pasado? Hubiera caído enfermo, hubiera sido debilitado o hubiera muerto. Si Pablo narra cómo la gente se enfermó, se debilitó y murió en la iglesia, ¿qué le hubiera pasado a Judas si tomaba la Cena del Señor de la mano santa del Rey de Reyes? En ese momento hubiera muerto. Pero Jesús, creo yo, que le salva la vida al ponerlo en evidencia en ese momento y no participar de ella. Jesús quería que se arrepintiera este hombre, pero este hombre no, este hombre mejor se va. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso dice siempre nuestro pastor. Entonces, al ponerlo a Jesús en evidencia, Judas tenía la oportunidad de arrepentirse, pero rechaza a Jesús. Y esto es un salto grande para ir al suicidio espiritual. Dice Juan 13:30. Cuando Judas, pues, hubo tomado el bocado, no de la Santa Cena, sino de la comida que estaban teniendo, luego salió y era ya de noche. Después de aquella bendita noche de la Cena del Señor, después de haber orado en el Getsemaní, suceden los siguientes textos, y es el sexto rechazo. Lo rechazó al besarlo traidoramente.
Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los príncipes sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba le había dado señal, eso está en Mateo 26:47, diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Mientras que Cristo oraba, Pedro y Jacobo dormían. Judas traía a los supuestos maestros de la ley, aquellos que hasta Pilato se dio cuenta que por envidia querían matar a Jesús, en Marcos 15:10. Mientras nosotros dormimos, o quizá hasta que cuando ofendemos a Dios, Jesús no nos abandona, no nos ve con ira. Jesús ora intercesoramente y amorosamente. Entonces llega este cínico Judas y le dijo: salve, maestro, hola, maestro, y le besa todavía el beso de la muerte. Así estaba haciendo Judas, y Jesús le contesta sin odio, sin rencor, sin ponerlo en evidencia. Dice el versículo 50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Claro que Jesús sabía a qué venía, pero con toda sinceridad le dice: amigo. Todas estas personas que venían ahí venían con palos, venían con espadas, venían ahí con antorchas, venían con las cuerdas para amarrar a Jesús. Y Jesús todavía veía a este cínico, lo veía con amor. Lo estaba rechazando al besarlo traidoramente. Jesús lo veía con amor cuando le contaba cómo Dios hacía milagros a través de él. Jesús sabía que era un ladrón, sabía que lo había vendido a precio más despreciable, el precio de esclavo. Jesús sabía cómo era Judas, y aún así Jesús lo veía con amor. Pero Judas vuelve a rechazar ese amor. Y aunque Jesús le dice amigo, él no se arrepiente. Al rechazar a Jesús, da un paso más hacia el suicidio espiritual. Jesús lo amaba. Jesús le estaba dando otra oportunidad de salvación para que él se arrepintiera. Pero este hombre no lo hace así. Entonces, sigue el versículo 50, se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entendemos la historia y usted sabe el final. No es mi tema hablar de la muerte de Jesús, estoy hablando acerca de cómo Jesús y Judas convivieron. Y Judas besa hacia Jesús traidoramente, y así rechazar a Cristo lo estaba llevando al suicidio espiritual. Termino. Séptimo rechazo de Judas. Lo rechazó al buscar ahogarse en el remordimiento. Dice Mateo 27, 1 al 10. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Qué creía Judas que iba a pasar con Jesús? ¿Qué creía Judas que le iban a hacer a Jesús? ¿Que una sanción verbal? ¿Una multa económica, y ya puedes irte? ¿2 días de cárcel? ¿Que la integridad de Jesús le iba a dar libertad? ¿Con eso les iba a bastar a estos falsos maestros de la ley? ¿Que se salvaría Jesús poderosamente? Jesús no quiso rescatarse a él mismo porque nos ama. Si no hubiera muerto Jesús vicariamente por nosotros, estaríamos aún guardando la ley. Y aunque cada vez menos intensidad, menos fe y menos santidad, como Judá e Israel y el Sanedrín, ellos cada vez guardaban menos la ley a tal grado que ya difícilmente se salvaba a alguien. Si no fuera por la gracia de Cristo al morir por nosotros, estaríamos condenados. Judas estaba arrepentido y quiso reparar su error, pero por sus propias fuerzas. Estaba remordiendo la conciencia. Pero si algo puede superar al amor al dinero, es la sed de sangre del inocente que nos ha exhibido. Eso sentía el Sanedrín. Hay errores que no se reparan con dinero. Hay errores que nunca podrán repararse al 100%, que tendremos que vivir con esa carga cada segundo de nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Dios quiere ayudarnos a evitarlos.
El error más grande es rechazar a Jesús, y eso está haciendo Judas. En lugar de pedirle perdón a Dios, en lugar de decir, Señor, me remuerde la conciencia y me estoy arrepentido, va y busca pedir perdón con los oficiales, con los del Sanedrín, pero él no busca clamar a Dios. Mas ellos, dice el versículo 4 de Mateo 27, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. Y no aceptaron que les revolvieran ese dinero. Judas les estaba pidiendo perdón a la gente equivocada y ellos no se los iban a dar. Jesús lo veía con amor, pero ahora no podía verlo literalmente, ni podía pedirle perdón en su rostro, pero podía pedirle perdón a Jesús orando. Pero ¿sabe qué? No hizo Judas. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es que el suicidio espiritual muchas veces lleva al suicidio terrenal. Hay veces cuando no se halla el perdón y el dolor que nos causa es más amargo que la alegría del pecado. Así es el pecado. Y así está Judas, y acabó su vida. Los principales sacerdotes, eran su vida aquí, porque todos tenemos vida eterna. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no necesito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre, todo se da en espiritualidad, ¿no? Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta hoy, el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y les dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En lugar de pedirle perdón a Jesús, este hombre se suicida. Rechazar a Cristo lleva al suicidio espiritual, y el suicidio espiritual muchas veces lleva al suicidio terrenal. Lo rechazó 7 veces a Jesús. Hoy me ha escuchado nuevamente hablarle del Maestro, de cómo Jesús nos ama. Si usted es cristiano, mantenga su fe. Pero si usted no lo es, hoy acéptelo. No espera que el remordimiento y el dolor lo cierren. Es que 3 años de cerrar su corazón y de su puño no se quitan tan fácilmente. Y su única solución a sus problemas fue el suicidio. Pero eso no fue la solución. Fue el inicio de la vida atormentada eternamente en el infierno. Jesús nos ofrece su mano y una y otra vez nos llena de bendiciones y de talentos. A su pueblo le da dones. Si no aceptamos, Él no nos mirará con rencor por tantas veces que lo rechazamos. Pero démosle una oportunidad a Jesús. Entreguémosle todo nuestro corazón. Y entonces nuestros ojos serán abiertos a su dulce amor, las delicias de su gracia, sin pecado ni sus heridas, en la unción del Espíritu Santo, para rescatar a los otros perdidos rumbo a la patria celestial, como ovejas del Señor, con la limpieza. Nadie podrá decir, ni siquiera Judas pudo decirlo, a mí no me ama Jesús. Por eso le pido que acepte hoy a Jesucristo. Hoy quiere ser su amigo, hoy le extiende su mano, pero rechazar a Cristo lo va a llevar al suicidio espiritual. Pero aceptarlo, aceptar a Cristo, lleva al nacimiento celestial. Aférrese a Él. 1 de Juan 5:12, escrito está: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Que Jesucristo lo bendiga. Oh
Pero yo cantaré de tu poder, yo alabaré, marchará tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio. ¿Dónde es su emergencia? Es un gusto muy grande volver a encontrarnos en este segmento del programa SOS al rescate del alma. Le presento Consultorio Bíblico. Mire, hay una pues casi euforia en torno a la Semana Santa, mucha actividad, mucho preparativo, por un lado religioso y por otro lado mercantil. Pero quisiera hablar un poquito acerca de esto que fue la última Pascua de nuestro Señor Jesucristo y a la vez su primera Santa Cena. La primera pregunta que surge es, ¿qué día, realmente qué día fue crucificado Jesús? La Biblia en ese sentido no lo menciona, no dice lunes, martes, miércoles, pero yo quisiera que usted considerara algo que le voy a decir. ¿Por qué en la religión oficial se cambia la fecha? A veces cae en marzo, a veces en abril, a veces a principios de marzo, a mediados, o a principios de abril, o a mediados de abril. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Don Benito Juárez murió el 18 de julio. Qué absurdo sería decir, bueno, este año va a ser el 18 de julio y el año que viene va a ser el 5 de agosto. Absurdo. Los llamados niños héroes defendieron el castillo de Chapultepec y murieron un 13 de septiembre. Absurdo sería decir, bueno, este año va a ser 13 de septiembre, pero el año que viene va a ser en octubre. Del mismo modo, el Señor Jesucristo murió un día del año. Ese día debería de recordarse, pero se ha perdido, no se sabe. En Mateo 12, 38 al 40, y quisiera leerle textualmente, así está escrito. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos y le dijeron, Maestro, deseamos de ver de ti una señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, escúcheme bien, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si usted hace cuentas y sigue la tradición de que Jesús fue crucificado un viernes, no le sale esta señal profética. 3 días y 3 noches no se cumplen el domingo. Tendría que ser el jueves. Nuestra amada Iglesia Ágape recuerda la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo el jueves, y creo que somos los únicos en el planeta que lo hacemos. Pero le digo algo, jueves o viernes, Jesús no dio orden, ni sus apóstoles, de que la iglesia guardara una Semana Santa. Esto es algo religioso, una tradición nada más. Si dice el Señor en 1 Corintios 11:26 que celebremos la Santa Cena, porque cada vez que lo hagamos, su muerte proclamamos ante todos los que nos vean. Este sábado que viene va a ser el Pesaj hebreo. La palabra Pesaj se traduce como Pascua, en la cual ellos le dan gracias a Dios por la liberación de la esclavitud de casi 4 siglos en Egipto, y también la protección que les dio en la 10ª plaga, que consistía en la muerte de los primogénitos egipcios, sus esclavos y sus ganados.
Marcaron los dinteles y los postes de las puertas con sangre de un cordero sin mancha, macho, sin ningún defecto físico. Sacrificaron el 14 del mes primero, que es Nisan o Abib, y corresponde a estas fechas que estamos ahorita teniendo, pero ellos no la cambian, siempre es así. Ahora cae ese sábado como 5, pero cada año lo hacen, no a veces en marzo, no a veces en abril. Ellos no están jugando a la religión. Entonces, déjeme decirle qué hacemos en Ágape. Lo primero que le digo es que no seguimos la tradición religiosa. Sí aprovechamos que la gente está un poquito sensible a las cosas de Dios. Lo mismo sucede en la Navidad. Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Sabemos que es una fiesta pagana, pero la gente está un poquito dispuesta a oír del Señor, tanto en lo que se llama Semana Santa, como en la Navidad. Y son miles y quizás cientos de miles de personas que han aceptado a Jesucristo en estas fechas. Por eso es que lo hacemos. Pero tenemos un culto muy especial, y ese culto lo vamos a tener, como antes dije, mañana. Quizás los únicos en el planeta que lo hacemos los jueves. Mañana a las 3 de la tarde. Y le llamamos el culto de las 7 palabras. No sé si lo sepa usted, pero cuando Jesús estuvo crucificado, casi 6 horas, él fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3. Cuando estuvo el crucificado, dijo 7 frases sagradas, trascendentales, de gran bendición para todo aquel que le busque. Esas son las que se conocen como 7 palabras. Son: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le dice al ladrón que se arrepiente: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A su madre le dice: mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan. A Juan le dijo: ahí está tu madre. Nada más María y Juan, no María y toda la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cada frase tiene un contenido profundo, intenso, de bendición para cada uno de los que asistimos. Yo siempre he afirmado que aquel que asiste a un culto de las 7 palabras no sale como llega. El Señor hace una obra grande, se medita, se reflexiona en lo que fueron los últimos momentos de nuestro Salvador Jesucristo. No como la gente lo acostumbra, con desenfreno, pecado, vicio, y muchos de ellos morirán, muchos de ellos irán a la cárcel. No. En un momento, como decían los abuelos, de recogimiento espiritual, estar a solas con Él ahí al pie de la cruz en el Calvario. Eso es algo a lo que nos traslada espiritualmente este culto de las 7 palabras, al que, por cierto, lo invito afectuosamente. Le digo algo más, algo glorioso. Cuando el Señor Jesucristo murió, ocurrieron 4 eventos únicos en la historia, irrepetibles. Cuando Jesús muere en la cruz, hay 3 horas, casi 3 horas de tinieblas, no de eclipse, sino de tinieblas en esa región. La misma creación guardó luto porque su creador estaba muriendo. Vino un terremoto terrible. Los soldados romanos, los centuriones, estaban avesados a la violencia, no eran cobardes, sin embargo se intimidaron. Dice la Escritura también, tercer evento, que el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo en el templo se rasgó totalmente de arriba a abajo. No de abajo arriba, no en diagonal, no a media, sino totalmente, para simbolizar que el camino, el acceso a Dios ya estaba abierto de arriba abajo, es decir, gracias a Dios y no por mérito humano, no medio abierto para que nosotros hagamos algo y completar, no, totalmente abierto con la muerte de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y cuarto evento, había santos en Jerusalén que habían muerto tiempo atrás, estaban sepultados. Cuando Jesús muere en la cruz, sus sepulcros, sus tapas, déjeme decir así, se abren y la gente los podía ver, los reconocía, estaban incorruptos. Y cuando al tercer día el Señor Jesucristo resucita, ellos resucitan y entran a Jerusalén. ¿Qué le parece? Cuando Buda murió, no pasó nada.
Cuando Mahoma murió no pasó nada. Abraham, María, Juan el Bautista, no pasó nada. Solo con Jesús y con nadie más. ¿No le dice eso algo a usted? Esto es algo importante porque el que estaba muriendo es el creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tan solo el día de su crucifixión, Él cumplió más de 30 profecías. ¡Aleluya! Esto sí que nos da una sólida firmeza, un cimiento firme para nuestra fe. El Señor Jesucristo. Pero la historia, gloriosamente, no termina allí. Al tercer día, resucitó victoriosamente, gloriosamente del sepulcro de José de Arimatea. Se levantó triunfal porque la muerte no pudo retenerlo entre los muertos. Así cumplió las profecías del Antiguo Testamento mesiánicas y las profecías que él mismo había dicho. Déjenme leerle una que es preciosa. Nuestro hermano el apóstol Pablo dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, si usted me escucha, su fe va a venir. En Juan 2, versículo 18, así es escrito. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? ¿Con qué autoridad tiras las mesas y corres a los comerciantes y a los animales que están en el templo? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo. Esto es glorioso. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue ese templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas, escuche y gócese, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Gloria a Dios. Estaba hablando de resucitar. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dado. Gloria a Dios. El tiempo, como siempre, me gana. Pero déjeme decirle algo, así, con mucha sinceridad, con mucho afecto, pero también con mucha urgencia. La gente se está preparando para esto de la Semana Santa. Cuando transito por el malecón, carpas y carpas de las cervecerías están anunciadas ahí. Ríos, miles de litros de licor, de drogas, preservativos, sexo, prostitución, homosexualismo. Se están preparando ya. La playa se convierte en un burdel, desgraciadamente, y ellos dicen en honor, en memoria del Señor Jesucristo. Claro, ellos van al infierno y por eso así celebran la muerte del Señor Jesucristo. Pero los cristianos no celebramos, conmemoramos la muerte por amor y vicaria de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor de una manera muy distinta. Repito, el culto de las 7 palabras de mañana a las 3, la hora en que Él murió, es una manera de hacerlo. Y yo pienso, porque a cada rato oigo la Cruz Roja, la ambulancia, helicópteros, violencia, los periódicos hablan así, yo pienso, ¿cuánta gente va a morir ahora celebrando a su manera la muerte de Jesucristo? ¿Cuántos van a ser mutilados? ¿Cuántos van a tener lesiones discapacitantes para el resto de su vida? Sus dinero, mucho o poco, lo van a gastar en médicos, en abogados, porque muchos van a ir a la cárcel, otros prematuramente al panteón. ¿Cuántas viudas, cuántos huérfanos en balde que se pueden evitar si tan solo se reflexiona en lo que le estoy comunicando? Es muy triste esto. Mientras la religión, en lugar de combatir y reprimir esto, lo fomenta. Hay muchas cosas que no se pueden decir al aire, pero usted debe de meditar y lea su Biblia, hable con Dios, dígale: Señor, muéstrame si este hombre me está mintiendo, muéstrame el camino y ayúdame a andar por él. Pero le urjo a que lo haga, porque hoy puede ser la última oportunidad para usted. Mañana podría ser demasiado tarde. Mucha gente inocente que no tiene que ver con los vicios va en un vehículo con su familia de un lado a otro y alguien embriagado, embrutecido es la palabra, por el alcohol, los mata y sale. Bueno, no sale de la cárcel ni toca a la cárcel, mientras aquellas familias bonitas son llevadas a la desgracia y nunca más la vida vuelve a ser igual para ellos. Repito, 2 maneras. Una, la mundana con el placer y el pecado, totalmente comercial, totalmente pecaminosa. Y la otra,
espiritualmente, acudiendo a un templo donde se predique la sana doctrina y se medite en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo, sí, pero también en su gloriosa resurrección, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Destruyeron su templo 3 días y 3 noches, pero el tercer día lo levantó glorioso por el poder del Señor. Jesús sabía que Él no iba a quedar en el sepulcro, así lo dice en el Salmo 16. No permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo del Señor Jesucristo no se echó a perder, no se pudrió en el sepulcro, porque resucitó victoriosamente, fue ascendido a los cielos, está a la diestra del Padre rogando. El que usted me esté escuchando es una respuesta a su oración, pero también dice la Escritura que de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Timoteo 4:1. Casi 2000 años antes de que naciera Jesús hubo un gran hombre de Dios llamado Job. Y él, en medio de su aflicción por el luto de 10 hijos que le mató el diablo, por una enfermedad terrible de la cabeza a los pies y por una ruina económica absoluta, en medio de su dolor, en medio de sus tinieblas, él dijo lleno de fe: yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará del polvo y con mis ojos lo he de ver. Él creía en la resurrección. 2000 años después viene el Señor Jesucristo, muere en la cruz, se levanta del polvo y Job lo está viendo personalmente, cara a cara, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Me despido con esta palabra del Señor Jesucristo, proféticamente a través del profeta Oseas en 13:14. Él dijo así, y me parece que el Señor cierra el puño contra la muerte y le dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. Nos espera un día en el que no habrá muerte, ni enfermedad, ni llanto, ni tristeza, ni clamor, ni separación. Ya no habrá muerte. El día que estemos en el hogar celestial con el Señor Jesucristo, que viene pronto y quiere venir por usted. Me despido con esta invitación. Mañana a las 3 de la tarde, acompáñenos en la dirección que le daré. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por su atención.
911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Hermano, hermana, mientras Dios nos dé vida, siempre alabemos al Señor. Amén. Hoy el motivo de oración queremos solamente darle gracias a Dios por el sacrificio que hizo por nosotros, que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros. Queremos honrarlo a Él y queremos decirle gracias a través de la siguiente oración. Amén. Por favor. Muchas gracias, Padre. Nuestras vidas rotas te llevaron al Calvario, Señor. Tú conocías nuestro destino eterno de condenación y eso fue la fuerza, eso fue la razón que te hizo dejar tu trono de gloria y hacerte carne y ser tan humillado, tan despreciado como lo sigues haciendo en estos 2000 años, sigues siéndolo así. Padre, gracias porque comprendemos que no fue Judas, ni Barrabás, ni Pilato, ni los clavos los que te retuvieron en la cruz, sino tu infinito amor por nosotros. Ahora te lo queremos agradecer una vez más, porque si no fuera así, Señor, estaríamos eternamente condenados y nuestra vida sería de tinieblas, de dolor y de muerte. Padre, gracias porque abres nuestros ojos y nos ayudas a comprender esas cosas y a discernirlas y a escoger lo mejor, Señor. Gracias. No lo bueno y lo malo, sino lo mejor. Gracias. Porque tú, Señor, eres lo mejor. Sí, sí. Nos has mostrado un camino luminoso, de paz, de gozo y de vida eterna. Estamos muy agradecidos, nuestros corazones se postran ante ti Sí, sí. y te alabamos y te bendecimos, Señor. Unimos humilde y agradecidamente, pero decididamente, voluntariamente, nuestras voces a los millones de ángeles que te dan gloria, honor y gratitud, porque solamente tú la mereces. Bendito seas, Cordero Sagrado, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo le ama, Amén. nos ha tenido paciencia Gracias y a Dios. quiere hoy que usted lo busque y se entregue a Él y pertenezca a su familia. Amén. Queremos invitarlo. Esta semana tenemos cultos especiales por motivos de la Semana Santa. Por única ocasión en el año, el jueves va a ser nuestro culto a las 3 de la tarde, si Dios permite, recordando, como ya había dicho nuestro pastor, el culto de las 7 palabras. Y el domingo a las 6 de la mañana, antes de que salga el sol, tenemos también nuestro culto de motivo de, sobre todo, del día de resurrección, el culto creo que de mayor gozo probablemente el año por el motivo que es. Y en la tarde nuestro culto general también a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde este domingo. También, gracias a Dios, tenemos la bendición en Minatitlán y en Acayucan de estar, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. Bueno, miércoles y viernes en Minatitlán, en la colonia petrolera, calle 5, esquina 23, ahí en la calle que entra a la clínica de Pemex, pero en sentido contrario. Y en Acayucan los viernes a las 7 de la noche en la colonia Villa Alta, barrio Villa Alta, una dirección, contáctenos y nosotros lo ubicamos fácilmente. Si me permites dar nuestro programa de radio mañana a las 6:10, al abrigo del Altísimo en Vox FM 101.7 y los sábados en las secciones sociales del diario del Istmo Aguas de Reposo. Creo que le va a edificar esto. Amén. Por favor, pueda leerlos. La dirección en Acayucan es Santa Rosa 1114, entre Moctezuma y Aquiles Cerdán, por favor, en la colonia o barrio Villalta. Amén. Por favor, acompáñenos ahí. Sí. Gracias a Dios también. En internet tenemos nuestra página alabrigodeldísimo1.blogspot.mx. Por favor, búsquenos ahí y compartan si usted gusta. Queremos que usted conozca del Señor y queremos darle ese mensaje de aliento que necesita su corazón. Si usted escribe en minúsculas Alabrigo del Altísimo 1 en el buscador de internet, ahí encontrará que la primera opción, esa somos nosotros. Gracias a Dios estamos llegando al final de nuestro programa número 57 para la gloria de Dios. Y gracias a Dios el hermano José Luis que está en los controles. Gracias a Dios el Señor lo bendiga y le siga dando sabiduría. La hermana Azucena, el espacio que nos permite tener en este lugar, las oraciones de ágape, de tanta bendición que son en cada culto de oración. Hermanos, gracias por orar por este ministerio. Gracias. A la familia, a mi papá que ha estado aquí, gracias a Dios cada programa, y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, a quien le debemos la gloria y la honra, nuestra vida, que siempre esperamos que sea para el agrado de Él. Amén. Acompáñenos por favor, si Dios
permite, el próximo miércoles a las 9 de la mañana, de 9 a 10, si Dios quiere, hora de México. Antes de finalizar, ¿quisieras decir algo más para despedirnos? Bueno, es mi oración que usted haya reflexionado en lo que ha escuchado, tome la decisión correcta y nos acompañe mañana, este culto especial de las 7 palabras, como dijo mi hijo, el domingo a las 6 de la mañana con nuevo horario y a las 6 de la tarde también. Estoy seguro que será una experiencia inolvidable y decisiva en su futuro eterno. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Me despido con esa frase del libro de Nuestro Pan Diario de marzo del 2008. Solo Dios tiene derecho a definir lo que está bien y lo que está mal. Solamente Él. SOS 911 es también Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Que Jesucristo lo bendiga. Amén. Y le dé el rescate que su alma necesita. Amén. ¿911 dónde es su emergencia?